Dios te bendiga y bienvenido al día 110 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Me gustaría poder felicitarte porque llevamos ya 110 días conectados leyendo la palabra de Dios juntos. Así que gloria a Dios por ello. El día de hoy vamos a continuar con esa lectura bíblica en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y el capítulo 18. Y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Amén. Así que antes de comenzar la lectura me gustaría poder orar pidiendo a Dios que Él sea hablando en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, damos a ti toda gloria y toda honra, pidiendo que en este día, Señor, tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar así a leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al el arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías: Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: También tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni aun un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: Ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados o matar a mi hijo? Pero Elías contestó: Dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación, donde él estaba alojado, y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: Oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño, y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios, y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Primera de Reyes, capítulo 18. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías:
preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino, y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos alguno de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró ante él, suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu ama: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú, el alborotador de Israel. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: ¡Oh Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Tendrán que gritar más fuerte», se mofaba. «Sin duda que es un dios».
Tal vez esté soñando, despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corrió alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Aleluya. Vemos dentro de estas 2 escenas, estos 2 capítulos, esta escena sobrenatural del juicio de Dios en Israel, donde Elías anuncia, este profeta Elías, ¿verdad? Anuncia que no habrá lluvia ni rocío en Israel, sino por su palabra de él como profeta de Dios. Del Dios verdadero en Israel. Y vemos, ¿verdad?, que específicamente este juicio de no lluvia hasta que Elías lo dictara por medio de Dios, vemos que es un juicio directo en contra del culto a Baal, ya que el culto, Baal se consideraba el dios de la lluvia y la fertilidad.
que Israel había adoptado bajo el reinado de Acab y Jezabel. Y vemos que durante ese tiempo Dios cuida de Elías, su siervo, enviándolo al arroyo de Kerit, donde tal vez podríamos decir que de una manera no ideal es alimentado milagrosamente por cuervos, algo que podríamos nosotros pensar que estar recibiendo pan y carne de un cuervo fuera algo tal vez no ideal para cualquiera. Tener que estar escondido a lo lejos, porque obviamente Acab lo estaba buscando por aquella profecía que le había dado. Y vemos, ¿verdad?, que cuando el arroyo se seca, Dios lo envía a Sarepta, a una ciudad fenicia, donde allí Elías se encuentra con una viuda y es hospedado allí por esa viuda pobre que solamente tenía un poquito de harina y de aceite. Pero vemos nosotros que cuando nosotros decidimos obedecer a la palabra de Dios, a aquella palabra que viene de Dios, Dios bendice y prospera aún en medio de la sequía que había en medio de la región, al punto de que esta mujer viuda no tenía más que su hijo y este poquito de harina y este aceite con el cual se sustentó ella durante el tiempo de la sequía que Dios bendijo. Pero durante ese tiempo vemos una vez más la mano de Dios. Al Dios vemos, ¿verdad?, de que el hijo de esta viuda muere, y milagrosamente vemos nosotros de que Dios le regresa a vida a su hijo. Ahora entendamos de que en aquella época una mujer viuda, su sustento o su protección venía directamente de su esposo. Y una mujer viuda, si había podido tener hijos, su sustento en el futuro iba a venir de sus hijos, hijos varones. Entonces vemos, ¿verdad?, que esta mujer había sido obediente a Dios y Elías intercede por ella a Dios, por este hijo que ella había perdido. Cuando ella había sido obediente, lo había hospedado a él en medio de la persecución que él tenía de Acab, el cual nosotros vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 18, donde este siervo que había escondido a 100 profetas de Dios, a Abías, un siervo temeroso de Dios, se le presenta a él y le dice, después de 3 años, ve y dile a Acab que aquí está Elías. Vemos, ¿verdad?, esa conversación entre Abías y Elías, donde Abías teme a Acab y a Jezabel. Pero vemos que su temor y su amor a Dios era mucho más mayor que al hombre. Y va él y anuncia que Elías se había aparecido, y es allí donde Elías habla con Acab y le propone este desafío para demostrar que los 450 profetas de Baal que ellos tenían fueran a un reto, a un duelo espiritual en el Monte Carmelo, donde cada grupo debía preparar un altar con un sacrificio, pero sin encender el fuego. El Dios que respondiera con fuego sería entonces el verdadero Dios. Y van a confirmar entonces allí quién iba a ser el verdadero Dios. Y vemos, ¿verdad?, es esta escena un poco chistosa, con humor, en el sentido de que los profetas de Baal oran, gritan, se cortan y se desesperan en medio de todo este proceso, pero no reciben respuesta.
con fuego, no reciben respuesta alguna de Baal, al punto de que Elías se burla de ellos y se mofa de ellos, conociendo Elías de que él era profeta del verdadero Dios, que el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos, el único y verdadero, y que Dios era el que iba a responder. Y vemos, ¿verdad?, que con gran seguridad Elías, después de eso, después de un largo tiempo, ¿verdad?, toda la mañana hasta la hora del sacrificio, estos profetas de Baal habían estado haciendo diferentes cosas para poder intentar obtener ellos respuesta de su Dios. Pero vemos después de esto que no tan solamente eso quiero denotar también, sino el hecho de que durante los últimos 3 años no había visto lluvia. Y se supone que Baal era el dios de la lluvia. Así que el dios de la lluvia, Baal, no había respondido en los últimos 3 años y tampoco está respondiendo ahora en este instante. Y después de eso vemos, ¿verdad?, que Elías, reconstruye el altar de Jehová, porque tanto era el punto de que el pueblo se había alejado de Dios, de su presencia, de honrar a Dios, de ofrecer sacrificios al Señor de paz, de ofrenda, de sacrificios, que aún el altar al Señor estaba destruido. Y a Elías le tocó reconstruir aquel altar de Jehová. Y vemos que pone las 12 piedras representativas de las 12 tribus y coloca el sacrificio y lo empapa de agua 3 veces. Ahora, esto es muy significativo por el hecho de que cuando usted quiere prender leña o fuego, está haciendo usted está en un campamento y está tratando de iniciar un fireplace, usted no le va a agregar agua a que a leña, a que a madera, porque entonces no va a prender. Y ahora recordemos de que durante este periodo el agua era muy valiosa. No había llovido en 3 años. Los arroyos se habían secado. No había agua en el reino. Y vemos, ¿verdad?, de que de las reservas que tienen, Elías les pide que llenen la zanja 3 veces de agua, que llenen el sacrificio de agua. Y a pesar de eso, lo que Elías les está dejando saber a ellos, que en medio de lo imposible, fuera de lo extraordinario, Dios iba a responder con fuego y aquel sacrificio iba a encenderse. El agua no iba a ser un impedimento a esto. Algo de que podríamos haber dicho de que los profetas de Baal podían haber ellos llenado con agua su sacrificio, ya que Baal era el dios del agua. Él tenía que haber respondido con fuego y haber lamido el agua, pero en vez vemos nosotros la burla y el desengaño y el poder de Dios en medio de todo esto, donde después de esto Elías ora con fe, creyendo de que el Dios verdadero le va a responder enviando fuego del cielo, y vemos, ¿verdad?, que Dios responde y consume el sacrificio, el altar, y hasta la última gota es consumida. Aquel sacrificio es aceptado por Dios. Y vemos, ¿verdad?, que el pueblo en asombro exclama y dice: Jehová es el Dios. Reconoce el pueblo entonces que el verdadero Dios de Israel era Jehová. Y esto es tan interesante, el hecho de que el pueblo ha estado tan lejos de Dios, su corazón ha estado apartado de la presencia de Dios, que ya no sabían ellos diferenciar entre quién era el verdadero Dios. Que después de este duelo, ¿verdad?, es que ellos quedan en asombro y responden: oh, wow, entonces Jehová es el verdadero Dios, el Dios que Elías sirve, ese es el verdadero Dios, porque este sí respondió.
Así que vemos, ¿verdad?, de que Elías ora de una vez más y Dios envía lluvia. Y vemos, ¿verdad?, ese párrafo o esos versos donde se han convertido parte de una canción que nosotros como iglesia solemos cantar. Yo veo una pequeña nube en forma de la mano de un hombre. Y vemos, ¿verdad?, donde proclamamos esa canción, ¿verdad?, como congregacionalmente cantando en referencia a este instante específicamente donde Dios se manifestó, donde Dios declaró su poder en medio del pueblo, dejándole saber: yo soy el verdadero Dios de Israel. Aleluya. Así de que a través de todo esto vemos nosotros que Dios aborrece la idolatría del pueblo y vemos, ¿verdad?, de que Dios constantemente está trayendo esta palabra de reprensión al pueblo para que el pueblo pueda entender y reconocer que Él es el verdadero Dios y no necesitan ir y ellos tras dioses ajenos, dioses no verdaderos, dioses hechos por hombres, y que Él era el verdadero proveedor y Dios de Israel. Aleluya. Así que espero que haya sido de bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.